Em, Hoy presentamos la clase de Nebensätze, que corresponde a la clase 12. Oraciones subordinadas, ¿bien? Acá está marcado. Nebensatz es oración subordinada. Nebensätze, plural, oraciones subordinadas. Bueno, el primer punto que describo acá en el apunte es las conjunciones, ¿no? Estas son nexos y lo son porque conectan oraciones. Bien, hay tres categorías de conjunciones. Coordinantes, y ya vimos nosotros en el taller, por ejemplo, und, ¿no? Y, und. Esta conjunción, digamos, puede conectar dos palabras o puede conectar dos oraciones. Es decir, en una oración vamos a tener un verbo, en otra oración vamos a tener otro verbo, otro sujeto o el mismo sujeto, pero siempre va a haber dos verbos, ¿no? Entonces tenemos, en primer lugar puse esta categoría, nexos coordinantes. Después tenemos nexos subordinantes. Y después tenemos conjunciones correlativas o de correlatividad, según como aparecen en libros de gramática que yo consulté. Bien, nos vamos a concentrar en esta categoría, en la segunda categoría. Y eventualmente cuando vamos trabajando otros textos donde aparezcan ya otros tipos de conjunciones y conjunciones, veremos las coordinantes que son en realidad más fáciles, ¿no? Los nexos subordinantes, que es lo que van a determinar que una oración sea subordinada o que esté subordinada a otra por medio de una conjunción, bueno, son un poquito más complicadas, así que vamos con eso. En este apunte tengo algunos desarrollos un poco más extensos, más explicativos que los otros, porque me parece que es un tema bastante complicado. Yo siempre pensé que las estructuras de participio eran el tema más difícil en alemán, pero veo que esto de las oraciones subordinadas también tiene alguna dificultad. Así que les puse, bueno, información detallada, traté de no irme por las ramas, ¿bien? Vamos acá. Dos oraciones pueden ser coordinadas por una conjunción, lo que decía recién, ¿sí? Cada conjunción puede clasificarse también por el tipo de conexión que establece entre las oraciones. Existen, por ejemplo, conectores causales, modales, concesivos, finales, etc. Esto lo van a ir entendiendo en la práctica. Además, muchos tipos de conectores, como los causales, pueden pertenecer a una u otra categoría. Es decir, hay conectores causales coordinantes, ¿sí? Acá estamos en esta categoría, y acá pongo un ejemplo. Ejemplo, den, o sino también conectores causales que son subordinantes. Por ejemplo, weil, da. Estas son las conjunciones que vamos a ver un poquito. Estas no, pertenecen a esta categoría, coordinantes. Estas son las que vamos a ver, por ejemplo. Estas son causales. Hay otras, finales, concesivas, modales, etc. En este video, digamos, en esta serie de 2 o 3 videos que voy a subir ahora, no vamos a ver estas causales, sino en realidad no son conjunciones, pero sí son nexos, son las los pronombres relativos que van a introducir oraciones subordinadas relativas. Bien, ¿qué son las oraciones subordinadas? Las conjunciones subordinantes conectan una oración a otra que tiene el rol de oración principal. Bien, va a haber una oración principal, una oración subordinada y las dos van a estar conectadas por un nexo, un nexo coordinante, digamos. Regla fundamental en la oración subordinada, y esto es lo que ustedes tienen que guardarse en la cabeza, el verbo está al final. Bien, o sea, lo que nosotros habíamos visto hasta ahora es oraciones donde el verbo aparece en la posición 2. Ahora el verbo es proyectado hacia el final, podremos decir. Les estoy tirando la data, esto ahora lo vamos a ver en la práctica y ustedes obviamente lo pueden repasar, pueden ver el video varias veces. Seguramente hasta ahora es muy abstracto todo lo que les dije. Bien, conectores subordinantes. Las conjunciones en general pueden
establecer nexos de diferentes tipos entre oraciones. Si las oraciones están conectadas por nexos causales, serán oraciones causales. Si esto, por ejemplo, weil y da, son causales. Si el conector es concesivo, hablamos de oraciones subordinadas concesivas. Por ahí las categorías no las tienen muy frescas de la gramática del español o de otros idiomas que hayan estudiado, pero la idea mía es ir trabajando cada categoría en función de de las que aparezcan en el texto de Zaratustra, y después probablemente trabajamos Marx, ¿no? Así que en el Manifiesto Comunista, o no sé, si trabajamos otro texto, irán apareciendo siempre. Las concesivas son muy comunes, las causales son muy comunes, pronombres relativos también. Acá pongo un listado de las que hay, simplemente para sistematizar un poco, para que tengan... Esto no es algo que se tengan que estudiar de memoria, ¿no? Yo por ahí, si alguien me pregunta, yo no sé todo de memoria, pero sí sé identificar cuando una conjunción o un nexo subordinante pertenece a alguna de estas categorías. Y eso es lo más fácil. Bien, la estructura de la subordinación. Vamos ahora al punto más importante. La oración subordinada funciona como complemento de la principal. Esto es interesante, este principio podremos decir, porque digamos, la diferencia con las oraciones que están coordinadas es que cada oración tomada por separado, ¿no? Digamos, por ejemplo, una que sea, pensemos una, ¿no? Yo no se me ocurre acá poner alguna y no se me ocurre ahora tampoco ninguna buena, pero que sea, por ejemplo, que esté coordinada con un nexo, por ejemplo, und. Entonces, de un lado tenemos una oración, viene el nexo y después viene otra oración. Cada oración en sí misma es autónoma, podríamos decir. En cambio acá en la oración subordinada en sí misma no va a aparecer, o sea, precisa de este otro elemento principal al cual está subordinada. Entonces forman como una especie de oración compleja. Y por eso la subordinada funciona como complemento, pongo acá, de la principal. La principal sí puede estar, sí tiene como cierta autonomía. La oración subordinada puede preceder o suceder a la principal. Esto es importante porque por lo general uno se acostumbra a ver la oración subordinada después de la principal. Pero esto no es así. Igual, este tampoco es un principio absoluto, porque por ejemplo en la oración, en las relativas, la oración subordinada introducida por un pronombre relativo siempre viene después, es decir, sucede a la principal, no está antes. Pero la causal, por ejemplo, sí, puede estar antes o después, ¿no? Bien, cuando la oración subordinada precede, esto también es importante, opera en su totalidad como el elemento que ocupa la posición 1. Luego, el verbo de la oración principal viene inmediatamente después de la coma, como si estuviera en la posición 2. Bueno, ya sé que están mareados con todo esto que les dije, no entendieron nada quizá, así que vamos con una oración del texto de Zaratustra, y vamos a ir volviendo sobre cada uno de estos tres principios fundamentales de la estructura de la subordinación, y ya van a ver que se entiende perfectamente. Veamos esto último, ¿no? Entonces acá con ¿sí? Igual están los tres conectados, pero veamos este primero. La oración subordinada puede preceder o suceder a la principal. Entonces vamos con un primer ejemplo donde esté la subordinada precediendo a la principal. Bien, lo leo primero. Als Zarathustra 30 Jahre alt war, verließ seine Heimat. Bueno, creo que no lo mencioné todavía, pero la coma juega un rol fundamental siempre en esto de la subordinación. Bien, porque nos está diciendo, es un elemento que indica, acá hay una oración, acá hay otra oración. Los verbos también, ¿no? O sea, esto tan visual nos tiene que llevar en segundo lugar a identificar los verbos. Verließ, de verlassen, es un verbo irregular. Digamos, acá está obviamente en el pretéritum.
Acá va a aparecer el sujeto, ¿sí? Y es un verbo transitivo, porque yo le puedo preguntar ¿qué? Verließ. Verlassen es dejar, abandonar. Lo tienen en la lista. Él abandona. Y yo puedo preguntar ¿qué abandona? Y con esa pregunta se explicita el objeto directo. Bien, y acá lo tengo. ¿Mm? El sustantivo, sabemos que siempre en el objeto directo va a aparecer un sustantivo. Y está precedido este Heimat, ¿sí? La patria, o sea, la tierra natal, me gusta más a mí que patria. Seine, pronombre personal, y nos está dando incluso el género acá. Seine Heimat, die Heimat. Él abandona su patria. Ahora, fíjense qué pasa, ¿no? Esto, si uno toma la oración esta en sí, hay el verbo es lo que aparece acá como una anomalía, porque tendría que estar verließ seine Heimat. Eso es lo que hemos venido estudiando hasta ahora, ¿no? El verbo en la posición número 2. O sea, lo normal sería que diga acá, ¿no? Eso, verließ seine Heimat. Lo escribo acá abajo. Verließ seine Heimat. Con el verbo en la posición número 2. Sin embargo, acá tenemos otra cosa. Tenemos el verbo en la posición número 1. Entonces, claro, ¿cómo se explica esto? A partir de la estructura compleja que se está armando con toda la oración, con la subordinación acá. Entonces vamos a esta primera parte y veamos qué elementos tenemos. El verbo está marcado acá, va, que es el pretéritum de el sein, ¿no? Esto es bastante fácil. Sein, o sea, ser. Ser. Es. Va, entonces es la tercera persona del singular. Usen conjugadores de internet, ¿no? Ponen ahí sein, conjugación o conyugación y les sale todo en internet. Va, entonces tendremos que buscar el sujeto acá, primero que nada. Es bastante obvio, ¿no? Zaratustra. Y luego el predicativo obligatorio, o sea que recordemos que sein es un verbo que no tiene objeto directo, ¿no? Pero sí tiene el predicativo obligatorio. ¿Y qué era Zaratustra? Zaratustra era, a ver, hagamos esa traducción así, literal, cruda, rudimentaria. Zaratustra era 30 años, ¿no? 30 Jahre alt. Tenía, obviamente, significa acabar, ¿no? Zaratustra tenía 30 Jahre. Sabemos que en alemán se dice Zaratustra war 30 Jahre alt. Jahre alt. Zaratustra tenía 30 años. Y acá tenemos este elemento marcado. ¿Qué es esto? Als. Bueno, ahí está la conjunción. La conjunción subordinante. Recuerden que esto es con la subordinada precediendo. Esto ya nos da la pista que lo que tenemos acá es la oración subordinada. Está marcado como 1 y como 2 acá. Ahí me voy a poner un poquito más. 2. Acá pongo Nebensatz, es la oración subordinada, y la abreviatura NS, y Hauptsatz, oración principal, HS. Así vamos a trabajar a partir de ahora, ¿sí? NS, HS. Bien, entonces acá tenemos la subordinada, ¿cómo sabemos? Bueno, porque es donde está la conjunción esta que es temporal, ¿bien? Als funciona acá como una conjunción subordinante temporal. Bien, voy para arriba entonces, conjunciones. Bien, el tema, subordinantes. Habíamos visto que había distintos tipos, muchos tipos de conectores. Temporales, tipos de oraciones subordinadas. O sea, ¿qué oración subordinada? Depende de qué tipo de conector. Bueno, acá tenemos uno que es temporal. El verbo está al final, la regla de oro, regla fundamental. ¿Qué más puede preceder?
cosas que habíamos visto. Bien. Als, la conjunción, esto nos dice que es la oración subordinada, porque acá en esta segunda no hay ninguna conjunción y el verbo está al final. ¿Se ve? Y esto que es lo más complicado por ahí, este tercer punto, este tercer principio, cuando la oración subordinada precede, opera en su totalidad como el elemento que ocupa la posición número uno dentro de esta gran estructura conformada por subordinada y principal. ¿Sí? Por eso les pongo el número 1 acá. Esto vendría a funcionar como la posición 1. Y en la posición 2 normalmente habíamos estudiado bien el verbo. Entonces fíjense acá, después el punto y coma. Luego, el verbo de la oración principal, acá está, la oración principal, Hauptsatz, viene inmediatamente después de la coma. ¿Bien? Está la coma, verbo principal, de la oración principal. Como si estuviera en la posición 2 de esta gran estructura. Entonces la traducción de esto es, antes que se me acabe el tiempo, conjunción temporal que significa cuando. Si ustedes buscan en el diccionario, yo igual se los voy a poner en una lista. Cuando. Als tiene otros significados, ojo. Puede ser como también, o en una comparativa puede aparecer, pero eso todavía no lo estudiamos. Cuando Zaratustra tenía 30 años, abandonó su patria o tierra natal. ¿Bien? Bueno, seguimos después con la otra, con la subordinada después de la principal.